Hemos llegado al caso muy interesante de las bodas en Caná en nuestro estudio del Evangelio según Juan. Comencemos con leer los versículos 1 al 11 de Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay varios puntos muy interesantes en esta señal, esta primera señal de su divinidad que Cristo hizo. Es interesante, en primer lugar, que Cristo asistió y participó en una fiesta social de acuerdo con las costumbres de aquel tiempo. Jesús no era un hombre ascético, no era un hombre antisocial. Él se sentía cómodo en toda situación. No se alejaba de las personas, no se alejaba de la sociedad, ni aún no se alejaba de los pecadores. Se sentía cómodo en la situación en la cual él se encontrara, y al mismo tiempo llevó su influencia divina a los hombres en toda circunstancia. Nosotros como cristianos debemos actuar de la misma manera hoy día. Claramente no vamos a participar en los pecados del mundo, pero no debemos alejarnos del mundo. Nuestro deber es ser sal de la tierra, luz del mundo, entrar en medio de los hombres y trabajar con ellos, tener contacto social con ellos e influir en ellos por medio de nuestro ejemplo santo y por medio de la palabra santa de Dios. Naturalmente en esta fiesta tomaban vino. El vino era alimento básico para estas personas en aquella zona del mundo. Y estas bodas a veces duraban hasta una semana, y llegaban otras personas, nuevos asistentes constantemente. Así que ya habían tomado bastante, pero todavía faltaba que tomaran, y faltó el vino. Y en este caso la madre de Jesús acudió a su hijo cuando faltó el vino. ¿Por qué? Sencillamente porque ella sabía que él tenía poder extraordinario. Ella sabía del poder de Cristo Jesús. Ella sabía de dónde había venido su hijo. Ella estaba muy consciente que este no era hijo de José, como muchos suponían. Ella bien sabía que era hijo de Dios y que el Espíritu Santo había obrado en ella. Ella recordaba lo que le dijo el ángel cuando le anunció que iba a concebir y que iba a tener este hijo que sería llamado Hijo de Dios. Así que María sabía del poder de Cristo. Sabía que tenía este poder y le suplicó que usara de este poder para suplir el vino en este caso. Pero Jesús no deseaba hacer una manifestación de su poder al público en general todavía. Es interesante que cuando hizo la señal, solamente los siervos y sus discípulos se dieron cuenta. Los demás, el público en general que asistía a esta fiesta, no se dio cuenta de la señal que Cristo hizo. Y esto es porque él dijo que su hora no había llegado. La frase mi hora en el Evangelio según Juan se refiere
al momento apropiado para su manifestación pública como el Hijo de Dios y el sufrimiento que iba a resultar de esta manifestación, su muerte que iba a resultar. Cuando Él se manifestó directamente como Hijo de Dios al público, y cuando los líderes religiosos de los judíos se dieron cuenta que Él decía que Dios era su Padre, entonces ellos buscaron la oportunidad constantemente de matarlo, y finalmente lo lograron. Esta es la hora a que Cristo se refiere. Su misión recibida del Padre tenía que llevarse a cabo exactamente de acuerdo con el plan divino, un plan que Dios trazó aún antes de la creación del mundo. Así que todo tenía que llevarse a cabo en su debido tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4 y el versículo 4. Todo estaba de acuerdo con el plan divino y Cristo estaba sujeto voluntariamente a este plan. Así que Él dijo, mi hora no ha llegado todavía. No me voy a manifestar públicamente hasta este momento. Ahora, es interesante la manera en que Cristo se dirige a su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esto tal vez no sea tan brusca como nos puede parecer. Si notamos la actitud de Cristo hacia su madre, Él la quería mucho, la respetaba como su madre, y Él se preocupaba por el bienestar de ella. Pero al mismo tiempo, Él estaba sujeto a su Padre Celestial, no a su madre terrenal. Es interesante también notar la confianza que María manifiesta en Jesús. Aunque ella no sabía lo que su hijo iba a decir, ella insistía que estos sirvientes debían hacer lo que Él mandaba. Haced todo lo que os dijere, declara ella. Ella manifiesta que ella también está sujeta a lo que Él dice. Punto muy importante en nuestro estudio de María. Algo diferente de lo que algunos religiosos quieren que creamos. Ahora, estas tinajas de agua son interesantes también porque agregan énfasis al milagro que Cristo hizo. Estos son tinajas que se usaban en los lavamientos ceremoniales que practicaban los judíos. Tal vez recordará de Marcos capítulo 7 versículos 3 y 4, que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Así que estas tinajas de agua se usaban para las ceremonias rituales de los judíos, mediante las cuales purificaban sus utensilios y los jarros y los vasos de beber y sus propias manos también, para estar limpios en el momento de comer. Esto era conforme a sus tradiciones. Esto era el uso de estas tinajas de piedra para agua que tenían ahí. Y en cada una de estas tinajas cabían 2 o 3 cántaros. O sea, el equivalente de un cántaro era de 8 galones y medio. Cuando sumamos todo esto, encontramos que tenemos un total de entre 100 y 150 galones de agua que Cristo convirtió en vino. Ahora, esto es uno de los detalles de esta señal, que señala la grandeza del milagro del poder que Cristo manifestó al convertir. No convirtió una taza de agua en vino, sino que son de 100 a 150 galones de agua que se convirtieron en vino. Y es interesante notar en el versículo 4 que Cristo les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Es decir, que
estaban completamente llenas de agua pura. Por tanto, no cabía ninguna otra sustancia extraña que Cristo tal vez agregara cuando nadie veía para cambiar el agua en vino. Además, el versículo 8 nos señala que era un milagro instantáneo. Llenaron hasta arriba las tinajas con agua y entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Fue inmediato el cambio. Así que tenemos una gran cantidad de agua cambiada en vino. Tenemos tinajas completamente llenas, así que no cabía ninguna otra sustancia, no hubo ningún truco. Y tenemos un cambio instantáneo. No es que esperaron 1 hora ni 2 días para que cambiara, sino en el momento cambió. Un milagro realmente impresionante el que Cristo hizo, y los detalles que tenemos en el relato histórico aquí en el Evangelio según Juan nos dan los datos específicos que necesitamos para convencernos que Jesús realmente hizo algo maravilloso. La reacción del maestresala, el maestresala era el encargado del banquete, y la reacción del maestresala también es muy interesante. Él sabía que la costumbre era de mantener en reserva el vino inferior hasta que los invitados ya habían bebido bastante y no podían discernir el sabor exacto ni la excelencia del vino servido por último, pero este vino era el mejor. Había reservado el buen vino hasta último. Así tenemos otra indicación de la excelencia de la señal que Cristo hizo. No era nada sencillamente agua con color de vino, sino que era agua que se había convertido en el mejor vino que habían tomado. Aunque era la primera señal que Cristo hizo, realmente era maravilloso lo que Cristo hizo. Encontramos muchas señales en el Evangelio según Juan, pero esta es la primera. Y con la primera, Cristo hizo algo que ninguna persona que pretende hacer milagros hoy día puede hacer. Fíjese bien. ¿Ha visto alguna vez o ha oído alguna vez aún de uno de estos predicadores que dicen que tienen la capacidad de hacer milagros de sanidad? ¿Ha oído que alguno de ellos hubiera convertido el agua en vino? ¿Siquiera un vaso de agua en vino? Mucho menos 150 galones en un instante. ¿Y en el mejor vino? No lo ha sabido. Y esta es la primera señal de Cristo. El milagro se considera una señal porque presenta prueba irrefutable de la potestad divina de Cristo. Señala a aquel que hace el milagro que Él es algo muy especial. Dirige la atención a Él como uno que posee el poder divino. Esta es verdadera señal, prueba de la autoridad divina de Cristo Jesús, el haber convertido el agua en vino. Los demás detalles de esta boda, y pueden ser muchas, pero estos detalles no son importantes porque no se relacionan con esta señal. Por tanto, en este relato no los encontramos. En el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio según Juan, Juan nos presenta los detalles que necesitamos para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Presenta las señales y las enseñanzas basadas en estas señales que nos convencen que este es el Hijo de Dios. Y tal fue el resultado de esta señal. Los discípulos creyeron en Él. Veremos en otras señales o milagros que forman la base para un principio de algo muy importante espiritualmente. Por ejemplo, cuando estudiamos en el capítulo 6 acerca de la multiplicación del pan, luego Cristo enseña que Él es el pan de vida. Cuando en el capítulo 9 aprendemos cómo Él restauró la vista al ciego, veremos que enseguida Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Cuando en el capítulo 11 vemos la resurrección de Lázaro, Cristo enseñará que Él es la resurrección y la vida. Así que la señal
de la cual esta es la primera, señala a Cristo, no al hecho, sino a la persona. Es una prueba. El hecho del milagro no es tan importante en sí mismo, sino que es una prueba que identifica a aquel que está haciendo la señal. Y en este caso está identificando el poder divino que obraba en Cristo Jesús. En cuanto a aquellos que quieren comprobar que es correcto tomar vino y embriagarse o tomar un poco de vino con el alimento, y se basan en el hecho que Cristo convirtió el agua en vino, no vamos a entrar en mucho detalle en este estudio porque lo hicimos en nuestro estudio de 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 23. Y si desea puede repasar lo que estudiamos en aquel cursillo sobre 1 Timoteo y notará una explicación bastante amplia que refuta totalmente este concepto de que sea correcto tomar vino embriagante. El vino en Juan capítulo 2 no significa necesariamente vino fermentado. Creeremos que Cristo Jesús, como su primera señal, hizo 150 galones de vino fermentado para que hombres que supuestamente ya estaban borrachos siguieran tomando mucho más todavía. No, mi estimado, esto no es razonable. No cabe en el contexto de la vida de Cristo Jesús y de lo que el apóstol Juan nos está presentando. Sí quiero hacer notar que en el versículo 10 de Juan capítulo 2, cuando dice, cuando ya han bebido mucho, esto no significa necesariamente que se habían emborrachado. La palabra en griego significa saciado, repleto, lleno, pero no necesariamente borracho. El que signifique borracho depende de la bebida. Si estaban tomando vino fermentado y habían bebido mucho, naturalmente estarían en condición de una emborrachera. Pero si no era vino fermentado, sencillamente estarían saciados. Pero la palabra en sí no significa borracho, así como la palabra vino en sí no significa vino fermentado. Personalmente estoy convencido que Cristo no hizo vino fermentado, sino vino puro, no fermentado, o sea, el jugo de la uva. Ahora vamos a adelantar en nuestro estudio en Juan capítulo 2, comenzando en el versículo 12 hasta el versículo 22, tenemos el primer encuentro en Jerusalén. Dice la Biblia: Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Primeramente, Cristo, antes de ir a Jerusalén, después del milagro en Caná de Galilea, se trasladó a Capernaum. Cuando el texto dice que descendió de Caná a Capernaum, habla literalmente porque Caná está entre los cerros, mientras Capernaum se encontraba por el mar de Galilea,
unos 600 pies bajo el nivel del mar. Otro dato interesante en este versículo 12 es que menciona a los hermanos de Jesús, y en el mismo versículo habla de otro grupo que llama los discípulos de Jesús. Notamos claramente en este caso que los hermanos de Jesús no son los discípulos de Jesús. Este texto contradice claramente la idea de muchas personas que Jesús no tuvo hermanos carnales. Aquí hay hermanos carnales y hermanos espirituales, hermanos y discípulos. Las dos cosas. Así que tenemos una enseñanza muy clara sobre la familia carnal y también la espiritual de Cristo Jesús. No sabemos exactamente cuántos días estuvieron Jesús y su familia y sus discípulos en Capernaum, pero el texto dice que estuvieron allí no muchos días. Y la razón por la cual se quedaron ahí poco tiempo es que se había acercado el tiempo de la Pascua de los judíos. Y con el propósito de estar en esta fiesta de la Pascua, Cristo Jesús subió a Jerusalén. Si le interesa comparar los 4 relatos del Evangelio de Cristo acerca de su vida, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, será interesante para usted saber que Mateo, Marcos y Lucas mencionan solamente una Pascua en la cual participó Cristo Jesús, mientras el apóstol Juan menciona 3. La Pascua que encontramos aquí en el capítulo 2, una que se menciona en el capítulo 6 y el versículo 4 específicamente, dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y luego el otro evento que menciona la Pascua se encuentra en el capítulo 11 y el versículo 55, después de la resurrección de Lázaro, que es ya la última Pascua, aparece antes de la muerte de Cristo Jesús. Pero debemos entender que el apóstol Juan da énfasis al ministerio de Jesús en Judea, donde se observaba naturalmente en Jerusalén la Pascua. Especialmente da énfasis al ministerio de Cristo en la ciudad de Jerusalén, mientras Mateo, Marcos y Lucas dan más énfasis al ministerio de Jesús en Galilea. Así que es natural que el apóstol Juan mencione la Pascua más de una vez. Sabemos que Cristo estuvo predicando durante varias Pascuas y es natural que Juan mencione estos 3 eventos muy importantes en la vida de Cristo Jesús, mientras Mateo, Marcos y Lucas se dedican más a su ministerio en Galilea, y en Juan lo encontramos en Galilea solamente en algunas 3 o 4 ocasiones. Así que no hay ninguna contradicción, sino que hay diferencia de énfasis de un libro para otro. El apóstol Juan coloca esta Pascua y el encuentro en el templo al principio del ministerio de Cristo. Algunos han señalado una supuesta contradicción porque Mateo, Marcos y Lucas colocan este encuentro en el templo al final de su ministerio. Pero hay 2 explicaciones muy posibles, muy probables. Primeramente, es posible que Cristo hizo algo parecido a lo que encontramos aquí en Juan capítulo 2 con la purificación del templo. Es posible que lo hizo 2 veces. Enseñó lo mismo en diferentes ocasiones, no hay duda. Y otra posibilidad es que no tenemos en el Evangelio según Juan una presentación cronológica. Tal vez esto no sucedió al principio del ministerio, sino al final, pero él lo coloca en su propósito de presentar las señales y todo esto de Cristo, lo coloca al principio. Personalmente, más creo que lo hizo 2 veces, pero realmente la explicación que usted acepte no es lo más importante. Lo interesante que estoy presentando es que hay explicaciones factibles, hay posibilidades que explican para que esto no sea ninguna contradicción entre lo que dice Juan y lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas, ya que los 4 son escritores inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, lleguemos al propio encuentro
en el templo en Jerusalén con los vendedores y los cambistas, porque esto es muy interesante. En este encuentro, Cristo halló una actitud diferente a la de sus discípulos que fácilmente creyeron en él cuando vieron las señales que hizo y escucharon su palabra verdadera. La protesta de Cristo contra la comercialización de la religión divina produjo problemas para él con los líderes religiosos de su tiempo. Él resentía personalmente la degradación del templo de Dios al nivel de un mercado común por la falta de reverencia que manifestaba hacia Dios mismo. Y les dijo lo que pensaba, les manifestó cuál era su reacción a esta degradación de la religión. Este acto de echar fuera a aquellos que vendían y a los animales y a regañarles fuertemente presuponía que él tenía autoridad como vocero de Dios, y aun quizá que era hijo de Dios, porque él se identifica como hijo de Dios diciendo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan capítulo 2 y el versículo 16. Al decir que el templo era casa de su padre, él estaba diciendo que él era hijo de Dios. Ahora, la situación era la siguiente. Ellos permitían que cada individuo trajera al templo un animal para el sacrificio conforme a la ley mosaica. Pero era muy probable que este animal sería desaprobado por los jueces, los que decidían si este animal era aceptable para el sacrificio o no. Estos eran los privilegiados vendedores que llevaban la bolsa del sumo sacerdote Anás. Y por este motivo, para no ser desaprobado en lo que traían, la gente compraba en el atrio del templo donde se les permitía entrar. Era así que los vendedores explotaban a los adoradores sinceros que deseaban adorar a Dios y ofrecer el sacrificio debido, y cobraban precios exagerados. Los cambistas eran aquellos que cambiaban el dinero extranjero por el único dinero aceptable en el templo, las monedas judías, la mitad del ciclo, que era el tributo anual del templo según la ley. Por supuesto, les quedaba una buena ganancia en este negocio de cambio de dinero. Ahora, Dios no tenía todo esto en mente cuando Él estableció la ley. Pero, como es casi siempre el caso, en la religión y en otros asuntos de este mundo, hombres sin escrúpulos habían convertido la piedad en fuente de ganancias deshonestas. Sin duda a la gente no le pareció tal deshonestidad, pero ¿qué iban a hacer? Casi no había ninguna manera de protestar este abuso de la religión y del pueblo. A los romanos que gobernaban en lo civil no les importaba, y sus propios líderes religiosos eran los primeros en aprovechar la situación para sus propios beneficios económicos. Si tomamos en cuenta la pureza de Jesús y la identificación de Cristo con el pueblo, especialmente con los pobres y los necesitados, no es sorprendente que Jesús reaccione de esta manera al ver esta situación frente a sus ojos, tan degenerado en cuanto a lo que Dios deseaba y lo que Dios merecía. Sin duda, él había sentido el deseo de hacer lo mismo en otras ocasiones en su juventud, pero al fin llegó el momento apropiado, el momento de enseñar claramente que él no iba a tolerar la conversión de la casa de su propio padre en casa de mercado, que lo iba a protestar de la manera más enérgica, y lo hizo. Él no quería que nadie le identificara a él con la corrupción de la religión divina que caracterizaba su tiempo. La comercialización de la religión divina era totalmente inaceptable a Jesús. Cuando consideramos la comercialización de la religión que Cristo encontró en el templo en la ciudad de Jerusalén en Juan capítulo 2, y su condenación de esta actitud
de aquellos líderes religiosos nos hace recordar nuestra situación en la actualidad, porque hoy día encontramos una situación igualmente vergonzosa en la comercialización de la religión moderna. Los pastores, evangelistas y sacerdotes que aplican la misma astucia que los vendedores y cambistas de aquel tiempo para lograr ganancias deshonestas, tendrán muchos problemas con Jesús también cuando Él viene otra vez. Segunda Pedro capítulo 2 se dedica a hablar acerca de los falsos maestros y los falsos profetas y la astucia con la cual actúan para engañar a las personas y aprovechar la honestidad de las personas para su propio beneficio material. En 2 Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3 la Biblia dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sabemos que cuando analizamos las religiones modernas, encontramos muchas de estas características negativas que el apóstol Pedro menciona aquí en 2 Pedro. Pero fíjese bien, en la última frase del versículo 3, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, que recibirán la recompensa de Cristo cuando Él viene nuevamente, serán juzgados y condenados por esta comercialización de la religión que hacen en nombre supuestamente de Cristo Jesús. En nuestro tiempo, como en aquel tiempo, miles de almas están perdidas y están blasfemando el camino de la verdad por causa de aquellos hombres que por avaricia hacen mercadería de aquellos que sinceramente desean servir a Dios, al costo que sea. Piden dinero por radio, venden su literatura de casa en casa, cobran por bautismos y casamientos, oraciones y solamente Dios sabe cuántas cosas más. Exigen diezmos, exigen ofrendas de amor, exigen ofrendas diarias y hasta exigen que sus miembros ayunen para que les den el dinero que hubieran gastado en comida un día por semana. Es vergonzoso. Y el resultado es que mucha gente cree que todo lo relacionado con la religión tiene un precio. Estoy seguro que si usted enseña la palabra de Dios, usted ha encontrado esta actitud en muchas personas. Al llegar a su puerta, creen que uno llega para pedirles dinero, creen que les va a vender algo. Al ofrecerles un folleto, literatura bíblica, creen que se vende. Al ofrecerles un curso bíblico, creen que tarde o temprano tendrán que pagar algo por ello. Al invitarles a una reunión de la iglesia, creen que deben traer dinero porque se les va a pedir. Muchos así lo creen y evitan el contacto con nosotros por este motivo, en base a las falsas prácticas de aquellos que hacen mercadería de los hombres. Esta es la situación vergonzosa que Cristo encontró y es también algo que nosotros encontramos y contra lo cual tenemos que combatir hoy día. Esto no es decir que el cristiano no debe ofrendar generosamente, porque debe ser muy generoso en su ofrenda para la obra de Dios. Pero esto es muy diferente, está lejos, pero lejitos de lo que es el hacer mercadería y comercializar con la religión cristiana. En el versículo 17 de Juan capítulo 2, volviendo al texto, encontramos la reacción
de los discípulos. Se acordaron sus discípulos que está escrito en el Salmo 69 y el versículo 9, y una declaración de David: el celo de tu casa me consume. Esta declaración también se aplica a Jesús. En aquel tiempo de David tenía que ver con sus sufrimientos por su devoción a Dios. A esto se refiere, a los sufrimientos de David por su devoción al Señor. En el Salmo 69 y los versículos 7 al 9 encontramos estas palabras que nos ayudan a entender el contexto en el cual fue usado originalmente esta declaración: el celo de tu casa me consume. El texto dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que porque David estaba entregado en su servicio a Dios, porque sentía celo por la casa de Dios, por este motivo sufrió. La aplicación a Cristo es que él también iba a sufrir por su devoción a Dios y a la casa de Dios. Así que cuando Cristo hizo aquello de limpiar el templo, de echar fuera a todos, incluyendo los cambistas, los discípulos recordaron el sufrimiento del rey David, y al ver la manifestación pública del celo de Cristo empezaron a temer que su maestro podría sufrir de la misma manera por su condenación abierta de los vendedores y los cambistas en el templo. Y los temores de los discípulos se hicieron realidad, porque fue exactamente por este motivo que Jesús sufrió y murió. Se enojaron con Cristo, porque Él descubrió la deshonestidad de ellos. Lo mataron, porque Cristo criticó las tradiciones de ellos que anulaban la ley de Dios. El Señor sufrió porque Él sentía celo por la casa de Dios, y como resultado enseñaba y practicaba la verdad de Dios. Condenaba el error religioso y la represión religiosa. Y así también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 12. Así que la reacción de los discípulos fue un poco de temor. Pero luego en los versículos 18 al 22 de Juan capítulo 2 encontramos la reacción de los judíos. Una pregunta: ¿qué señal nos muestras? Ya que ha hecho esto, ¿en qué se basa para condenarnos de esta manera? Ellos no habían entendido que el hecho de haber purificado el templo era señal en sí. Era cumplimiento del Salmo 69, era cumplimiento de Malaquías capítulo 3, que debían haber conocido bien y que hubieran tenido en mente. En Malaquías capítulo 3, en los versículos 1 al 3, la palabra de Dios dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El Señor llegará a su templo, y el Señor aquí comienza a cumplir aquella profecía de llegar con justicia a su templo y a limpiar, aunque aquello no se cumplió perfectamente hasta la destrucción de aquel templo por los romanos en el año 70. El simple hecho, no obstante, que un hombre sin arma alguna pudiera dominarlos sin oposición,
era prueba irrefutable de su poder divino. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Esto en sí era señal. Ellos no quisieron aceptar la condenación del Señor, por tanto, dirigieron el ataque contra él. El mismo método que muchos hoy día siguen empleando cuando les presentamos la verdad y cuando aclaramos sus errores en base a las Escrituras, entonces empiezan a dirigir ataques personales contra uno. Pero Cristo les ofreció una señal, una prueba de su autoridad como Hijo de Dios, y la señal que les ofreció era sencillamente la resurrección. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron cuando habló de este templo. Ellos pensaron que hablaba del templo, del edificio en el cual estaban, y después torcieron lo que Cristo había dicho y lo usaron, trataron de usarlo contra él cuando fue arrestado y cuando quisieron condenarlo. Ellos sabían que ya tenían unos 46 años de estar edificando este templo, porque fue iniciado unos 16 años antes del nacimiento de Jesús y no se había terminado todavía cuando este evento sucedió. Así que les extrañó porque no entendieron el aspecto espiritual de lo que él estaba diciendo. Y así es con los enemigos de Jesús, la gente en general, y aun los discípulos del Señor, que lamentablemente con mucha frecuencia no pudieron discernir el significado espiritual de las ilustraciones que el Señor presentó. Y hay muchos ejemplos en este Evangelio según Juan de este mal entendimiento por materializar las enseñanzas y las promesas de Cristo Jesús. Por coincidencia en esta declaración de Cristo, aprendemos que el cuerpo es el templo del espíritu de uno, es decir, que uno vive dentro de esta morada que Dios nos ha dado, que es el cuerpo. Uno no es el mismo templo, sino que mora adentro de ese templo, una morada. 2 Corintios 5:1 confirma esto mismo. También aprendemos por coincidencia en el versículo 22 que cuando esto sucedió, después cuando Cristo resucitó de entre los muertos, que los discípulos se acordaron que Cristo había dicho esto en cuanto a su resurrección y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea que ellos creyeron lo que Cristo dijo y también lo que las Escrituras del Antiguo Testamento habían profetizado, porque aún el Antiguo Testamento profetizó acerca del sufrimiento de Jesús y su resurrección. El Salmo 16 y el versículo 10 es uno de los textos citados por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando él predicó acerca de la resurrección de Cristo, y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que es claramente una predicción de la resurrección de Cristo Jesús, según el apóstol Pedro explica en Hechos capítulo 2, que David, siendo profeta, hablaba de la resurrección de Cristo Jesús. Y también hay muchos textos en el Nuevo Testamento que confirman que el Antiguo Testamento hablaba acerca del sufrimiento y aún las glorias de Cristo, su resurrección que siguió a su muerte, es decir, después de 3 días. Después de este evento, en los versículos 23 al 25, encontramos un párrafo muy breve que nos presenta un aspecto muy importante de la capacidad o el poder divino de Cristo Jesús, y es su percepción divina. Leamos lo que dice el texto, Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía que la fe de estas personas no era una fe verdadera en su persona,
Sabían que esta fe no incluía la entrega de sus vidas a Cristo, sino que se debió a la impresión inicial de sus milagros, de las manifestaciones de su poder. Así que él ya sabía lo que había en el hombre. Y en el Evangelio según Juan, en los primeros 4 capítulos, nada menos, encontramos 4 ejemplos de esta capacidad. Lo notamos cuando en el capítulo 1 él habló a Simón, conociéndolo a él y sabiendo de su carácter y cambiando su nombre a Pedro, a Cefas. Lo encontramos en el caso de Natanael, también en el capítulo 1, versículos 47 y 48, cuando él manifestó un conocimiento de su carácter, lo que le sorprendió a Natanael y causó que él creyera. Lo encontraremos en el capítulo 3, en el caso de Nicodemo, cuando Cristo mira adentro de él a sus necesidades y manifiesta su entendimiento de lo que había en él. Lo encontraremos en el capítulo 4, en el caso de la mujer samaritana, donde Cristo nuevamente manifiesta su capacidad de saber cosas que no le había dicho a esta mujer, ni tenía otra manera de saberlas, sino por el poder divino. Así que lo que nos revela aquí Juan 2, 23 al 25, lo tenemos confirmado en varios ejemplos en el Evangelio según Juan. Y en otros textos en el Nuevo Testamento que nos aclaran que Dios sabe los secretos de nuestro corazón y que seremos juzgados conforme a estos secretos, que estamos como desnudos en su presencia. Hebreos 4, versículos 12 al 13. Otros puntos que quiero que notemos en este párrafo son, primeramente, que el propósito de las señales que Cristo hizo se confirma nuevamente de lograr la fe en Él, causar que los hombres tengan fe en su nombre. El texto dice en el versículo 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esto es el propósito de estas señales, que nosotros creamos en Él, y tal fue el resultado. Pero al mismo tiempo aprendemos que aunque creyeron, su fe no era suficiente para salvar, sino que carecían de una fe completa, una fe que era convicción profunda, una fe obediente. No toda fe es suficiente para salvación. Encontramos lo mismo en Juan capítulo 6, después de haber alimentado a los 5,000. Cristo les dice en el versículo 26 a muchos de ellos, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Creyeron en Él, le siguieron, estaban convencidos de su poder, pero realmente no buscaban con un propósito espiritual, con un propósito de amor, con un propósito de entrega, sino que buscaban satisfacción material, y esta fe era insuficiente para que tuvieran la salvación. También en Juan capítulo 12, en los versículos 42 y 43 encontramos a creyentes, pero creyentes condenados porque su fe no era suficiente para que confesaran su fe, sino que ellos temían más los hombres que Dios y amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El texto dice en Juan 12, 42 al 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Fíjese bien, creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ha de ser obvio que esta clase de fe, de creer mas no confesar, no es la fe que salva. Y esto es el mismo caso que encontramos en Juan capítulo 2, con personas que creyeron en base a la señal